hoy miércoles 19 de diciembre del año 2018. Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? En este programa vamos a hablar de dos temas. Vamos a hablar sobre las hipotecas y su ejecución judicial, y también vamos a hablar sobre el despido de los trabajadores, sobre todo en estas épocas en las cuales las empresas están cerrando años y están haciendo reducción de personal. En algunos casos pues no están realizando los despidos de una forma adecuada, o la desvinculación laboral de sus trabajadores de una forma adecuada y sobre todo consensuada, ¿no? Y bueno, César, Sí. comencemos hablando un poco e invitando primero, antes que nada, quisiéramos invitar a nuestros televidentes a que formulen las preguntas que estimen pertinente. Nosotros gustosos los vamos a resolver. Y no se olviden que este programa está auspiciado por CTL Consultants, que es el estudio de abogados que nosotros lideramos, ¿no? Y en el cual ustedes pueden recurrir para formular sus consultas, para que podamos atenderlos personalmente y con la calidad en el servicio que ustedes se merecen. Correcto, Manuel. Entonces, quedo a tus consultas mientras nuestros amigos en las redes sociales nos formulan alguna pregunta. A ver, César, ¿en qué consiste una hipoteca? Quiero que lo aclares para nuestros televidentes de la forma más didáctica posible. ¿Qué es una hipoteca? Sí. ¿Y cómo se llega a formalizar o a realizar esta hipoteca? Claro. Quiero partir desde lo general, ¿no? Que son las garantías. Por ejemplo, claro, mucha gente quiere pedir un préstamo para comprarse una casa, comprarse un departamento, comprarse un carro, ha planificado un viaje, quiere invertir en un negocio o reflotar un negocio, ¿no? Y la persona a la que le solicita este préstamo, que puede ser una persona natural, una empresa o una entidad del sistema financiero, en una considerable cantidad de casos, lo que solicita es una garantía. Y esas garantías que se solicitan para asegurar que uno cumpla con devolver el dinero que nos están entregando como préstamo, es a través de dos tipos de garantías: las garantías personales y las garantías reales. Cuando nosotros tenemos una garantía personal es, por ejemplo, nosotros en el marco de nuestras relaciones comerciales con nuestros proveedores, pues podemos emitir una letra de cambio, cualquier otro título o valor. O podemos afianzar. Claro, y ahí, claro. Entonces, en el caso de las letras de cambio, lo que nosotros hacemos es, nosotros nos obligamos como deudores principales, pero hay una persona que aparece como aval. El aval se habla mucho, ¿no? Se habla de manera genérica, ¿no? El término aval, pero aval formalmente es la persona que aparece, ¿no? Como respaldo, como soporte económico cuando se emite un título o valor. Y lo que hay que tomar en cuenta es que este aval es solidario. Distinto es cuando ya existen contratos, ¿no? Cuando ya elaboramos los documentos y ahí tenemos los fiadores. Para que nos entiendan los televidentes, sí. ¿Qué implica el término solidario? Implica que también tú debes, ¿no es cierto? Claro. Lo importante es que, por ejemplo, en el aval es solidario en un título de valor. Eso quiere decir de que el acreedor no solamente le va a reclamar al deudor, sino también al aval, y le tiene que reclamar el íntegro. No tiene que acudir primero al deudor principal, puede acudir a cualquiera, tanto al deudor principal como al aval y solicitarle el íntegro de lo que se está deudando. Eso es muy importante, claro, porque... Por ejemplo, un título de valor, para que nuestros televidentes que no son abogados y que no están vinculados a estos temas entiendan, es, por ejemplo, una letra de cambio. Un pagaré, un cheque, ¿no? Claro. Y ahora las nuevas facturas negociables también son consideradas títulos valores, ¿no? Exactamente. Y luego vienen las garantías, reales. Y en las garantías reales, la que destaca por excelencia es la hipoteca. ¿Y la hipoteca en qué consiste? Básicamente consiste en afectar un inmueble. Yo soy propietario de un inmueble y lo afecto para respaldar el pago de una deuda. Es importante porque muchas veces puede suceder de que el deudor no sea la misma persona que es el titular registral del inmueble. Es una persona de confianza, ¿no? Es una persona de confianza el deudor, y el titular del inmueble decide ofrecer este inmueble en garantía. O puede darse la situación en la cual el deudor sea quien ofrece su inmueble. Entonces, tiene que ver mucho una relación de confianza. Entonces, hay que tener en cuenta de que
en el caso de la hipoteca, uno está entregando como garantía su inmueble. Y para formalizar esta garantía, lo que se necesita es, bueno, firmar la minuta, llevarla a la notaría, que se eleve escritura pública, y para que tenga eficacia la hipoteca, esto tiene que estar inscrito en registros públicos. Hay inmuebles que no solamente pueden tener no solamente pueden haberse dado una hipoteca una sola vez. Hay inmuebles que por su valor pueden tener 2 o hasta 3 hipotecas, ¿no? Dependiendo de el monto de la hipoteca, dependiendo del valor del inmueble. Si es un inmueble muy interesante, hay bancos que están en un orden de prelación, es decir, primero puede estar el banco A, B, C, ¿no? Entonces, lo importante en el tema de la hipoteca es que uno está dando en garantía el inmueble y uno corre el riesgo de perder el inmueble si es que el deudor no cumple con su obligación. Entonces, no es que primero hay que acudir al deudor o hay otra modalidad. No, acá el banco, como suele suceder en la mayoría de casos que son quienes solicitan como garantía una hipoteca, se puede iniciar el proceso para ejecutar la hipoteca y como veremos más adelante, eso puede dar lugar a un remate o que el acreedor se adjudique el inmueble, ¿no? Entonces, claro, en buena cuenta eso es la hipoteca, y ya hemos hablado un poco de los elementos necesarios para formalizarla. Tenemos como resumen que una hipoteca viene a ser el hecho de que uno da un bien inmueble, sí, ¿no? Una casa o un terreno en garantía de cumplimiento de una obligación que por lo general es un préstamo. Exactamente. Hacia un tercero. Uno incluso podría garantizar la obligación de otro. Exactamente. De repente, ¿no? Si mi hermana o mi hermano quiere sacar un crédito, yo puedo afianzarlo con mi departamento, ¿no es cierto? Eso también puede pasar. Entonces, ¿cómo se formaliza? Se formaliza ante un notario público. El notario público lo que hace es brindar un servicio de carácter público para que él tener un registro y dar fe de los actos que realizan las personas. Dentro de este acto que realizan las personas se encuentran estos contratos llamados hipotecas, que tienen que formalizarse obligatoriamente por escritura pública, como bien dices, ¿no? Y tienen que inscribirse en registros públicos, ¿no? Efectivamente. Hay casos especiales como por ejemplo el de la hipoteca legal en la compraventa, ¿no? Yo compro un inmueble, pero el saldo pendiente, ¿ya? El saldo que me resta por pagar para adquirir el inmueble, aparece en la partida del registro público, y que hay una hipoteca legal, es decir, de que yo constituí una hipoteca legal hasta que cumpla con pagar el íntegro del precio. A ver, entonces supongamos que tú me vendes un terreno a 100.000 soles. Claro. Pero yo solo tengo 50.000 para pagarte. Entonces te pago 50.000. Sí. Y después ya vemos si lo hacemos por cuotas, por partes, claro, en determinado plazo, y lo establecemos en el contrato. En determinado momento se pagarán los 50.000 restantes, claro, que vendría a ser el saldo del precio de la venta. Esto va al registrador. Esto igual se presenta, sí, se eleva a escritura pública. Sí, llega donde el registrador, y el registrador tiene la obligación de señalar que hay una hipoteca legal por el saldo del precio. Por el saldo del precio. En este caso, en este ejemplo, tú tendrías una hipoteca a tu favor sobre el bien que te estoy comprando, claro, por el saldo del precio que todavía no pago. Exactamente. Okay. Entonces hay que tomar en cuenta que no es que yo ya di una partecita, ¿no?, del precio y ya soy el dueño. Ya soy el dueño, ¿no? Hay muchos que incluso te pueden resolver el contrato, ¿no? Exactamente. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros analicemos y evaluemos y negociemos las cláusulas del contrato, para saber las causales de resolución, express, etcétera, ¿no? Ok, César, ¿y qué problemas se suelen encontrar en los retrasos que hay con las hipotecas? Sí, a ver, en el tema de retraso por el pago del préstamo, o en general por el pago de la obligación que está siendo respaldada por la hipoteca, hay que verificar qué es lo que señala el contrato. Hay contratos en los cuales se señala que ante el incumplimiento de una cuota ya hay una causal para resolver el contrato expresamente, y hay una causal de resolución automática. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo tengo que analizar cuál es el contrato que voy a firmar. O sea, resolución quiere decir para dejar sin efecto. Exactamente. Muy cristiano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo dejo de pagar una cuota y el contrato establece que si yo no pago esa cuota, el contrato se resuelve, el contrato se deja sin efecto, lo que tiene que hacer la entidad acreedora, pongamos el ejemplo de un banco, es acudir ante el Poder Judicial para ejecutar esa hipoteca. Y yo ya perdí totalmente mi inmueble. No, lo que yo puedo hacer es
pagar la deuda y evitar el remate. Hay casos en los cuales incluso en el mismo día en el mismo día en que se llevaba a cabo el remate, el deudor decía: acá está el dinero, por favor, señor martillero, no convoque, no inicie, no de inicio al remate. Entonces hay que tener muy en cuenta cuáles son las causales para resolver el contrato que da lugar a que la entidad acreedora pueda ejecutar la hipoteca. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros siempre aconsejamos es un buen asesoramiento para conocer cuáles son las cláusulas de ese contrato y si hay posibilidad en algunos aspectos, si no es ante un banco y ante una empresa, hay posibilidad de negociar ciertas cláusulas para ampliar la cantidad de meses de incumplimiento, antes, en el momento en que etcétera. usted va a constituir va a celebrar un contrato de hipoteca, asesórese bien para que pueda, digamos, tener la asesoría correcta y se puedan insertar cláusulas que le permitan defenderse en caso lleguemos a una situación de remate, una situación extraordinaria, Claro. ¿no? Y podría darse también, bueno, lo que también se da, Manuel, es que puede haber incumplido el deudor con una cuota o con las cuotas que den lugar a la resolución del contrato, Claro. ¿ya? Pero el banco espera un rato porque sabe de que este cliente podría ponerse al día y gatillar todo el aparato judicial es innecesario. Lo que suele, un poco el protocolo de los bancos, sin que esto esté en una ley escrita, es de 3 meses. Ese es el costumbre comercial, ¿no? El O sea, costumbre comercial, como que saber esperar, ¿no? Un tiempo prudente tiempo. para ver, oye, Claro. no estás... Ahora, también podría darse caso en que el contrato, ¿no? Que dé lugar a la ejecución de hipoteca, esto se produzca no solamente con el incumplimiento. ¿Qué pasa si yo he otorgado en hipoteca el inmueble, he incumplido otras obligaciones del contrato? Típico ejemplo, cuando yo tenía la prohibición de darlo en arrendamiento, de constituir un usufructo, es decir, de imponerle una carga o un gravamen. El banco me dijo... Bueno, si pero tú quieres no se te contratar... puede prohibir... se te puede prohibir en el contrato, digamos, arrendarlo, tienes que pedirle permiso al banco. Claro, No, porque, es lo que te pide, porque el banco lo que también evalúa es cuán contingente sería luego El desalojar poder a ejecutar quien... o desalojar el... Exactamente, ¿no? al arrendador, Entonces, al a lo que voy es, arrendatario. no solamente la falta de pago de las cuotas del préstamo o de la obligación en general son las que generan la resolución, es decir, dejar sin efecto el contrato. Hay que verificar que hay otras obligaciones que se tienen que cumplir, ¿no? Y por eso uno tiene que ser muy consciente de aquello que está firmando. Entonces, eso es lo que debemos tener en claro en esta situación. Ahora, ¿qué pronunciamientos ya en la práctica judicial, César, qué pronunciamientos ha emitido el Poder Judicial en los últimos años sobre este tema que sean relevantes, que tú consideres relevantes? Sí, lo que existe relevante es el sexto pleno casatorio, que es del año 2014. El sexto pleno casatorio del año 2014 se pronuncia efectivamente sobre la ejecución de hipotecas y establece una serie de reglas, ¿no? El Código Procesal Civil señala cuáles son los requisitos para presentar una demanda de ejecución de garantía, es decir, para que el inmueble finalmente sea rematado o haya una adjudicación a favor del acreedor. Y lo que he establecido es algo que no estaba en la ley, es decir, de que se tenía que presentar el documento por el cual se constituía la garantía hipotecaria. ¿Y por qué esto es importante? Porque muchas veces el documento o el contrato, por así decirlo coloquialmente, en el cual yo me obligaba con el acreedor porque me prestaba un dinero etcétera, no era el mismo que el contrato por el cual que se constituía la hipoteca. Entonces, lo importante en este pronunciamiento, en este pleno casatorio, es que se señala de que hay que presentar obligatoriamente el documento constitutivo el documento a través del cual se constituye la hipoteca. Y eso es relevante, ¿para qué? Porque cuando el juez revise esto, tiene que verificar los elementos esenciales para constituir una hipoteca, es decir, que esté en escritura pública y que se encuentre inscrito en registros públicos, porque sabemos que conforme a ley, si una hipoteca no está inscrita en registros públicos, no tiene eficacia, es decir, no tiene efectos jurídicos. Okay. ¿Ya? Efectos jurídicos. Entonces, lo que también debemos tener en cuenta, y es muy importante en este punto, es que, por ejemplo, si
hay otro requisito, que es que hay que presentar el estado de saldo deudor. ¿Qué es el estado de saldo deudor? Es un documento que emite la entidad que nos va a demandar, el acreedor, y donde tiene que señalar cuál es el monto actual de la deuda y si han habido algún tipo de amortizaciones e intereses. Si ese documento está mal liquidado, el juez lo que tiene que hacer es observar el mismo documento y decirle a la parte demandante que esto no está subsanado. Y en el caso de los bancos, hay una obligación fundamental, que quien firma este estado de saldo deudor tiene que ser un representante con facultades suficientes para suscribir este estado de saldo deudor. Es decir, si a mí me demandan un argumento de defensa, si a mí me piden, si piden el Poder Judicial ejecutar la hipoteca que yo he otorgado y el estado de saldo deudor no ha sido suscrito por la persona, por el representante del banco con las facultades suficientes, no va a poder seguir el proceso, porque ese documento es un documento esencial incluso para la admisión de la demanda. Entonces yo podría ganar un proceso y ganar tiempo para refinanciarme y pagar una deuda o buscar un nuevo acuerdo con el acreedor. Otra situación es, por ejemplo, hay en el caso de los bancos, porque este pleno se enfoca muchísimo en las entidades del sistema bancario. Cuando nosotros tenemos una deuda y esa deuda tiene que ver con la existencia de una cuenta corriente, lo que tiene que hacer el banco es solicitarme el pago de lo que yo estoy deudando y luego emitir una letra. Tiene que emitir una letra de cambio que se llama letra a la vista y solicitar que yo cumpla con el pago de esta letra. Si yo no cumplo con el pago de esta letra de cambio será un anexo de la demanda. Entonces, si no se sigue ese procedimiento, tampoco se va a ordenar que yo cumpla con el pago de una deuda. Es decir, es importante este pleno casatorio porque establece el cumplimiento de formalidades. Sí, es aplicado la ley de bancos, ¿no? Que establece la emisión de una letra de cambio donde no se guarda la necesidad de la firma del deudor. O sea, tú como deudor no necesitas firmarla, sino que basta con que le emite el banco en función a tus saldos deudores para que este sea un título de cobranza, ¿no? Que le llamamos en la ley título de ejecución, ajá, ¿no? Que garantiza que una deuda de cierta expresa y exigible, ¿no? Exactamente. Otro aspecto importante en el pleno casatorio es que el mandato de ejecución, es decir, la resolución que ordena el pago de la deuda, tiene que ser una resolución que va a comprender lo que se esté adeudando, incluso si ese monto supera la garantía. Me explico. Nosotros hemos asumido nos han prestado 200.000 soles y el monto de la garantía es por 220.000 soles. Entonces la garantía es más del capital que me están dando. Pero ante las deudas, ante los intereses, ante diversos gastos que se generen, la deuda, que comprende el capital, intereses y demás, puede incrementarse y puede superar el monto de la garantía. Entonces lo que establece el pleno casatorio es que el Poder Judicial no se tiene que pronunciar solamente hasta el monto de la garantía, sino tiene que señalar expresamente cuál es toda la deuda. Y eso sirve para aclarar lo siguiente. La persona que otorga la garantía hipotecaria, pongamos que no sea el deudor, sino que sea un tercero que dio su bien, solamente va a responder hasta el monto de la garantía. Si la deuda superó la garantía, el acreedor tendrá que entenderse directamente con el deudor y ver cómo le cobra. Yo di en garantía mi casa y la perdí. No me pueden exigir más. Si hay un saldo más, ese saldo tendrá que ser exigido al deudor y tendrá que analizarse, ya tendrá que evaluar el acreedor si le embarga una cuenta bancaria, si embarga un vehículo de él, si embarga un inmueble de él. Entonces es muy importante que quienes dan en garantía su inmueble sepan de que el límite de esa garantía es el límite del monto señalado en la hipoteca, porque podría darse de que se convocó al remate y se llevó a cabo el remate del inmueble. El inmueble pues se remató en 250.000 soles. El monto de la garantía eran 200.000 soles
de esos 250.000 soles, que fue el resultado, lo obtenido en el remate, el acreedor solamente se lleva 200.000 y me tendrá que dar 50.000. Tendrá que devolverle al propietario del inmueble, ¿no? El saldo, aún si el acreedor mantiene un saldo de acreencia, es decir, claro, si la deuda se incrementó, porque eso no tiene por qué exigírselo al garante hipotecario, claro, eso tendrá que solicitárselo. Acá hay que aclarar, ¿no? Al deudor, ¿no? Que la hipoteca no solamente solamente persigue el bien, no a la persona, no persigue al titular de la deuda. O sea, puede que en un momento el titular de la deuda sea propietario de un inmueble y sobre este inmueble constituye una hipoteca para garantizar el pago de su deuda. Pero puede que mañana más tarde venda ese inmueble con la hipoteca y todo. Ajá. Y frente al incumplimiento del pago, el banco se va a entender con el inmueble, no con el titular, no con el deudor, con la persona deudora, ¿no? Exactamente. Lo que hace, lo interesante, ¿no?, en el caso de la hipoteca, es que en la hipoteca es una garantía real, por lo tanto se persigue al bien, a diferencia del aval o del fiador, claro, que al tratarse de garantes, de garantías personales, lo que hace el acreedor es: usted es aval, usted es fiador, bueno, yo iré contra cualquier bien que esté a su nombre, respetando obviamente las disposiciones legales, pero podré solicitar al Poder Judicial el embargo de sus cuentas bancarias, el embargo de algún vehículo, el embargo de un inmueble. Por eso hay que evaluar, en su oportunidad siempre es bueno evaluar qué me conviene, cómo me endeudo y qué tipo de garante quiero ser. Exacto. Si quiero dar una garantía personal y ser aval en un título de valor, si quiero constituir una fianza solidaria, o si quiero dar en garantía un inmueble. Bueno, si tú avalas también debes, ¿no? O sea, es ponerte en el mismo lugar y en la misma situación que el deudor sin haber recibido nada. Tal vez sin haber recibido nada. Exactamente, ¿no? Por eso tiene que ver mucho la relación de confianza entre el deudor y el garante hipotecario. Hemos visto casos en la práctica, ¿no? Lamentables, donde, por ejemplo, uno de los primeros casos que a mí me tocó ver fue el caso de una señora que puso como garantía su casa de claro, tantos años, para financiar el negocio de su hijo. Y su hijo incumplió con el pago de las cuotas respectivas. Wow. Y se fue de la casa, se fue de Lima, se fue a otra ciudad y dejó pues sola, desamparada a su madre y a sus demás hermanos, y el proceso de ejecución continuó y el inmueble finalmente fue dado en remate, ¿no? Y quien adquirió, bueno, tuvo que retirar a las personas que ocupaban el sitio. Ahora, el que adquiere el inmueble luego el remate tiene todo el derecho de pedir el desalojo, de pedir mediante una carta notarial que las personas que estén ocupando el inmueble se retiren, pero si eso no procede, tranquilamente procede la acción de desalojo, ¿no? Y el desalojo se entenderá contra todas las personas que se encuentren en el lugar. No necesariamente los demandados. No tengo, porque algo que hemos visto es que cuando yo inicio una demanda de desalojo, no solamente, demando a quien yo conozco que está ocupando ilegalmente el inmueble, pero ¿cuál es esta treta que hacen algunas personas? Traen gente nueva, celebran contratos de arrendamiento cuando no corresponde, etcétera. Pero le sacan el número en la puerta, ¿no? Exactamente. Y le dicen, este proceso de desalojo no puede avanzar porque ahora hay más ocupantes y esos ocupantes no han sido notificados. A ellos habrá que decirles que la ley señala de que el desalojo, el lanzamiento, que es el acto judicial a través del cual se retira a todas las personas del bien, se entiende contra todos los que ocupen y por tanto no es necesario estar notificando a todos. Y otra regla, ¿no?, ya regresando al pleno casatorio, es de que obviamente el mandato ejecutivo solamente se puede hacer mediante una suma líquida. Cuando uno inicia un proceso de ejecución, suma líquida quiere decir que sea una suma cierta, ¿no? Claro, una suma cierta, una suma determinada, que esté establecida en el documento en el cual nosotros asumimos una obligación, o que esta suma se puede establecer a través de una operación aritmética. Eso es lo que señala la ley, porque el mandato a través del cual se requiere el pago tiene que señalar una suma líquida, es decir, una suma en efectivo que es la que se tiene que pagar.
ya no tendremos que ir a un tema de ejecución de sentencia para verificarlo, no. O sea, el documento no puede decir me debes lo que me da la gana, tiene que decir, No. puede estar expresado en un ITS, en cualquier unidad que puedas convertir, ¿no? y que puedas transformar obviamente a través de una operación aritmética. Entonces, lo que hace este pleno casatorio, ¿no? Lo que hace este pleno casatorio es revisar y desarrollar las formalidades que van a servir para que una persona que es demandada y a la cual le quieren ejecutar la hipoteca de su casa sepa cómo defenderse. ¿Por qué? Porque en el caso del banco tendrá que seguir el mandato de la ley de bancos cuando tenga que emitir la letra a la vista, tendrá que seguir lo establecido en este pleno casatorio cuando la liquidación del saldo deudor tenga que estar muy bien hecha, porque ¿qué pasa si se presenta un estado de saldo deudor y no se consideran los pagos a cuenta? Ese estado de deudor tendrá que ser observado, y mucho más si, tal como hemos indicado previamente, ese documento no ha sido firmado por un representante que tenga facultades para ello. Por consiguiente, es muy importante verificar cuáles son las formalidades con las cuales nosotros podríamos lograr de que ese proceso tenga una resolución, un auto, ¿no? en el cual se declare improcedente la demanda y se disponga de que no se lleve, o infundada la demanda, y se disponga que no se lleve a cabo el remate, ¿no? Eso es fundamental, y por eso es importante que los clientes, ¿no? Las personas tengan, tanto del lado del acreedor como del lado del deudor, sepan cuáles son las formalidades que hay que seguir, y hay que revisar este pleno casatorio para conocer en qué supuestos uno podría prácticamente ganar el proceso, porque este pleno casatorio, hay que recordar que los plenos casatorios conforme a ley son de cumplimiento obligatorio para todos los órganos judiciales. Perfecto, Sí. perfecto. Un saludo a Flor Torres, que nos dice que nos está escuchando. Muchas gracias por tu audiencia, Flor, un saludo. César, ya para terminar, háblanos un poco sobre esta nueva modalidad denominada hipoteca inversa. Sí, te comento rápidamente. A ver, uno cuando se constituye la hipoteca, uno va pagando hasta liberarse de la hipoteca, hasta levantar de la partida del asiento registral la hipoteca. Aquí la figura es al revés. La hipoteca inversa está dirigida en especial a los adultos mayores, porque los adultos mayores han trabajado mucho por tener un inmueble, mantener un inmueble, y necesitan un ingreso. Entonces, lo que permite la ley y el reglamento que ya han salido este año es que ellos le ofrezcan en hipoteca el inmueble a una entidad del sistema financiero, y el sistema financiero puede hacer lo siguiente: darle una renta mensual, ¿ya?, al titular de ese inmueble, y al concluir y al fallecer el titular del inmueble o los beneficiarios que deje, el banco finalmente se hará dueño del inmueble, salvo que los herederos decidan pagar la deuda. Ahí tendremos que ver si es conveniente o no es conveniente. Deciden pagar la deuda para que el banco no se quede con el inmueble. Exactamente, eso es algo como, eso se ha previsto porque va creciendo el número de adultos mayores. Esta es una figura que se estaba aplicando con éxito en Europa, y se entiende una realidad social, ¿no? Que son personas que tienen un inmueble, pero ya no tienen un ingreso fijo. Entonces están en un inmueble teniendo un nivel de vida pésimo y terminan malvendiendo un inmueble. Claro. Y es mucho mejor, esta solución es buena, y lo que tenemos que esperar ahora, Manuel, es ver cómo salen los productos de los bancos. Sí, porque mira, en realidad esto no es es una modalidad nueva para los bancos, porque los bancos lo han sacado como un producto, pero antes, pues, ¿cómo se hacía, no? Las personas o a la vecina anciana que no tiene dinero para solventarse, pues a veces le dices: véndeme tu inmueble y yo te doy el usufructo perpetuo del mismo, cosa que tú lo vas a seguir ocupando hasta el fin de tus días, y ya cuando tú pases a mejor vida, el terreno pasará o el inmueble pasará a mi poder, ¿no?
Básicamente es lo mismo que está haciendo ahora los Claro. bancos, ¿no? Y están entrando en un nuevo mercado, ¿no? Claro, ¿no? Y entrando a una realidad que también hay que comentarla porque vemos ya. muchos temas de familia en el cual algunos hijos están esperando que sus padres fallezcan para hacerse el Sí, inmueble, es la imposible. y le dicen no, nos vamos a quedar acá y le dan un pésimo nivel de vida, ¿no? Y lo que hace esta ley es un poco atender esta situación y que las personas que tienen un patrimonio no obtengan una pensión gratuita, sino obtengan un ingreso que se encuentre respaldado en un inmueble por el cual ellos han trabajado para adquirirlo, ¿no? Claro. Y ya al momento del fallecimiento de esta persona, este inmueble podrá pasar a propiedad del banco o los herederos podrán cancelar la deuda y ahí tendrán que evaluar si ese pago, ese costo, pues realmente es algo que ellos puedan sustentar, que ellos puedan solventar o no. Pero veamos cuáles son cómo vienen los productos que nos van a presentar los bancos, ¿no? Eso sí será interesante para ver Claro. si se presentan algunos abusos o no. Claro, claro. Y bueno, y para eso también vamos a estar atentos, ¿no? Sí. Para poder ayudar a los consumidores. Bueno, gracias César. Ahora vamos a una pausa para venir con otro tema. Buen día, estimados amigos. Los esperamos en HCM Radio TV. En este programa Tecnología Médica y Salud estaremos debatiendo, analizando los temas de coyuntura de la salud en nuestro país. Los espero todos los jueves de 5 a 6 de la tarde en HCM Radio TV. Hola Anita, ¿qué haces mirando el río? Acá pues, viendo que el agua viene sucia y trae basura. ¡Qué mal! Y también en los canales la gente arroja desperdicios, botellas y hasta pañales usados. El río y los canales de riego no son un basurero. Trasladan el agua para regar los cultivos, dar de beber a nuestros animales y para nosotros mismos. Imagínate que contaminemos todo el agua, ¿qué nos pasaría? Cuidar el agua es un compromiso de todos. No permitas que contaminen nuestras lagunas, ríos y canales. Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chancay Guaral, hacia una gestión integrada de los recursos hídricos. Autoridad Nacional del Agua. Amigos, estamos de vuelta con la segunda parte de nuestro programa Actualidad y Derecho. En esta segunda parte, Manuel, quiero conversar contigo sobre el despido de trabajadores, que es un tema que está en plena coyuntura por ser fin de año, ¿no? Y hay que saber en qué momentos es válido o en qué momentos no. Entonces lo que yo quería conversar contigo, quería que iniciemos esta charla para que nos comentes cuál es la protección legal que tiene el trabajador para mantener o para tener estabilidad laboral. ¿Qué nos puedes contar? A ver, César, y este es un tema histórico, ¿no? Sí. Que tenemos que analizarlo de esa perspectiva. Con la Constitución anterior, con la Constitución del 79, se estableció la estabilidad laboral absoluta, ¿no? De los trabajadores, y con la Constitución del 93 lo que se quiso fue relativizar esa estabilidad laboral, más no se pudo. La estabilidad laboral del trabajador en principio es o se da cuando los puestos de trabajo son de naturaleza permanente. La regla es que un trabajador sea contratado a plazo indeterminado. La excepción a la regla es que el trabajador sea contratado a plazo fijo. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Han manipulado la norma los empleadores, y esta es una mala costumbre de los empleadores, de manipular la ley para fraudulentamente utilizar supuestos legales que son excepciones
de forma general, han generalizado la contratación temporal. Correcto. La Cuando excepción se ha vuelto regla. La excepción se ha vuelto regla, ¿no? O digamos que aplican la excepción antes que aplicar la regla. Y la regla se aplica en muy pocas ocasiones, ¿no? Ya cuando no hay más remedio que o ya se pasaron los 5 años y el trabajador tiene que continuar, bueno, ya ahí lo pasan recién indeterminado. Entonces, sí, la Constitución nos da la estabilidad laboral para puestos que son de naturaleza permanente, siempre y cuando se haya superado el periodo de prueba, que es de 3 meses y puede extenderse hasta el plazo de 1 año, dependiendo de la naturaleza del trabajo que realice o de las labores del trabajador. Y bueno, sí, o sea, esa es la protección legal que nos ha dado el Tribunal Constitucional, es incluso mayor a que nos da la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, porque por ejemplo la Ley de Productividad y Competitividad Laboral nos establece el hecho de el despido arbitrario y que le daba el derecho al empleador a despedir arbitrariamente a un trabajador pagándole una indemnización tarifada. Una indemnización tarifada que corresponde a 1.5 remuneraciones por año de servicios. Entonces, pagándole esa indemnización tarifada, pues el trabajador ya no tenía derecho a reclamar nada más, a reclamar y seguir realizando su trabajo, ¿no? Ahora, vemos que según la Constitución el trabajo es un deber y también es un derecho. Y de esa perspectiva el Tribunal Constitucional ha modificado la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, abriendo la puerta para que el trabajador despedido arbitrariamente o incausadamente sea repuesto en en su puesto de trabajo, y de esta manera pueda él elegir, ¿no? O sea, o la reposición o la indemnización por despido arbitrario, ¿no? Y esto es lo que nos ha abierto la puerta. Esta sentencia del Tribunal Constitucional abrió la puerta para que los trabajadores puedan reincorporarse en caso de un despido arbitrario. Entonces es importante, ¿no?, este pronunciamiento del Tribunal Constitucional que nos comentas, porque sin este pronunciamiento lo que hubiésemos tenido es esta realidad que quería exponer la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, de despedir arbitrariamente y simplemente pagar una indemnización. Entonces como que el Tribunal Constitucional ha enmendado esta situación. Entonces, teniendo en cuenta, ¿no?, que ahora existe esta protección constitucional a través de esta sentencia del tribunal, ¿qué clases de despidos conocemos? ¿Qué clase de despidos se dan? ¿Y cuál es la protección que podemos efectuar en base a estos despidos, ¿no? Porque hay situaciones en las que un despido es evidentemente justificado y otras en las que no. ¿Qué nos puedes contar sobre esa clasificación? Mira, vamos a hablar de los despidos y de las nuevas categorías de despidos que también fue creando el Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia. Y vemos que tenemos, por ejemplo, en la ley el despido nulo. El despido nulo es aquel despido que se da por algún tema vinculado a la discriminación, ya sea, por ejemplo, el despido nulo por realizar actividad sindical. Este despido, las personas que los trabajadores que pertenecen a un sindicato o que realizan actividad sindical o que postulan a un puesto sindical, tienen lo que se llama una protección especial contra el despido, de tal forma de que si es que son despedidos mientras asumen el cargo, mientras realizan actividad sindical o mientras un trabajador, por ejemplo, se afilia a un sindicato, claro, se presume que ese despido es nulo, y acá se invierte la carga de la prueba y el empleador tendría que demostrar que el trabajador no ha cometido una falta que justifique el despido, una falta grave que justifique el despido. Entonces, ese es el despido nulo. El despido nulo. Ahí también, por ejemplo, vemos el caso de las embarazadas, ¿no? Claro, que el caso de la discriminación por raza, sexo, religión, opinión o idioma. Por alguna enfermedad también. Por alguna enfermedad, ¿no? Es curioso, yo siempre utilizo con mis alumnos, por ejemplo, los invito a ver siempre la película Filadelfia, ¿no? Esa película, claro, protagonizada por Tom Hanks y Denzel Washington, ganadora de Oscars de la Academia, donde precisamente se da el caso de un trabajador que contrae el virus del VIH y es despedido, ¿no? Ese es un despido nulo, obviamente. Por razones políticas también podrían despedirte, eso también vendría a ser un despido nulo.
Bueno, César, ya hablamos del despido nulo. Sí. Ahora vamos a hablar sobre el despido arbitrario o incausado, es ese que se da sin razón alguna, ¿no? Cuando no se ha cumplido ninguna causal prevista en la ley para desvincular al trabajador, ¿no? Incluso este despido puede ser realizado de manera, digamos, verbal. Un despido arbitrario puede ser verbal, se puede dar por escrito, ¿no? Y hemos visto muchos casos en los cuales incluso en apariencia, ¿no? Se está desvinculando de forma legal a un trabajador, pero lo que en la práctica se ve es que este es un despido incausado. Pasa también con los trabajadores que digamos están o cuentan con contratos de trabajo a plazo fijo, pero en realidad son contratados para puestos de naturaleza permanente. Correcto. Y estos contratos de trabajo temporales no están bien justificados, ¿no? Cuando no están bien justificados, entonces a esto se le llama la desnaturalización del contrato de trabajo, y por lo tanto, cuando no se les renueva el contrato a estos trabajadores, se entiende que hay un despido incausado, correcto. ¿no? Y ahí es donde ellos pueden primero demostrar que ese contrato de trabajo está desnaturalizado y pedir ya elección de ellos una indemnización por despido arbitrario o una reposición, más una indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Y acá ya los juzgados laborales están admitiendo el pago de lucro cesante. El lucro cesante, en el caso de los despidos incausados, que viene a ser, pues, o está reflejado en las remuneraciones dejadas de percibir desde el momento en que el trabajador es desvinculado. Correcto. Manuel, entonces, en el caso de los despidos nulos, que en síntesis serían unos despidos cuyo origen es un acto discriminatorio, ilícito. Claro, un acto de discriminación, la consecuencia inmediata de este despido nulo es solo la reposición, o también el trabajador puede optar por la indemnización. El Tribunal Constitucional, al igual que ha abierto la puerta para que el trabajador frente a un despido arbitrario pueda pedir la reposición, también abrió la puerta para que el trabajador frente a un despido nulo pueda optar por la indemnización, en lugar de la reposición, ¿no? Entonces también se puede pedir la indemnización, incluyendo también la indemnización por lucro cesante también. No, porque aquí ya estaríamos hablando de una indemnización por despido arbitrario, ¿no? O pides una cosa o pides la otra. O pides la otra, sí. Y Manuel, ¿cuándo podríamos estar frente a un despido justificado? ¿Qué ejemplos vemos en la práctica en el cual un trabajador es correctamente, adecuadamente despedido, ¿no? A ver, se puede despedir a un trabajador por su conducta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que puede hacer el trabajador por su conducta? Comete una falta grave. Acá tenemos en la ley la enumeración de las faltas graves. Por ejemplo, la primera de ellas es el incumplimiento de sus obligaciones, ¿ya? Y a esto se le llama también el quebrantamiento de la buena fe laboral. Cuando uno incumple sus obligaciones esenciales provenientes del contrato de trabajo, o sea, no realizas lo que te has obligado a hacer mediante el contrato de trabajo, ¿no? O sea, te han contratado para que hagas algo y no lo haces. ¿Qué pasa, por ejemplo, si eres un recaudador o si eres un administrador de una entidad recaudadora y no vigilas eso? ¿Y qué pasó? Que los trabajadores a tu cargo, lo que tú tienes que fiscalizar, pues se estaban llevando el dinero. Entonces, ¿y cuándo pasó esto? Pasó durante buen tiempo. Ah, perfecto. Entonces no has cumplido tu labor. Esto ya implica el quebrantamiento de la buena fe laboral y por lo tanto, pues el despido sería totalmente válido. Tenemos, son 10 casos en realidad. Está la reiterada paralización intempestiva de labores. O sea, esto se da en el caso, por ejemplo, de una huelga ilegal. Una huelga que es declarada ilegal y los trabajadores deciden continuar con su posición de no realizar las labores. A esto se le llama la paralización intempestiva de labores o llamada huelga ilegal. Entonces, en este caso también debería haber una constatación por la autoridad de trabajo o por la policía o por la fiscalía, y con esto pues operaría la causal de despido, ¿no? Después tenemos la disminución deliberada y reiterada de las labores. Ahora, ¿en qué consiste la disminución deliberada y reiterada de las labores? Acá tendríamos que contar con el auxilio del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y también por
por extensión, el Ministerio de Trabajo podría recurrir a otros organismos del Estado para poder verificar efectivamente que hay una disminución en el rendimiento de las labores. Correcto. ¿no? Esto es interesante porque tú hablaste en primer término del incumplimiento de las Una cosa es obligaciones la laborales. pero ¿qué pasa si las cumplo? Pero a media máquina, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, Y ¿qué pasa si tú producías 100 zapatos y ahora me produces 20? Estoy perjudicando, Estás perjudicando la productividad de la empresa. Exacto. Correcto. ¿No? Y lo haces con la intención de repente obtener algún provecho, ¿no? La apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios del empleador, ¿no? Acá hay casos y acá la jurisprudencia ha sido muy rica al respecto, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los trabajadores que se llevan bienes de la empresa que son en realidad, o que consumen bienes de la empresa que son irrelevantes, ¿no? Hablamos de apropiación Correcto. consumada o frustrada a favor de sí mismo o de terceros, ya sea de bienes o de servicios que corresponden al empleador. Entonces, ¿qué pasa con el trabajador de un supermercado que se agarra un chicle de 20 centavos? El monto es irrelevante, César. O sea, la causal se encuentra configurada no por el monto, sino por la acción. Por el quebrantamiento de la buena fe. Estás quebrantando de alguna manera la confianza que se te ha dado, y esta pérdida de confianza y de buena fe en tu actuar, pues determina que haya un despido, ¿no? Que incluso ha pasado que un caso en el que un trabajador se llevaba una máquina de escribir. Ya, imagínense pues que en el día de hoy ya las empresas no utilizan máquinas de escribir, ¿no? Solo que hablemos de una notaría, ¿no? Exactamente. Pero entonces el trabajador se llevó a su casa una máquina de escribir en desuso que encontró en la compañía, y por este acto fue despedido. Luego él impugnó el despido, bueno, se fue al Poder Judicial a pedir su reposición, y el Poder Judicial obviamente le dijo: no procede tu reposición porque sí quebrantaste y sí incumpliste y te apropiaste de bienes de la empresa, por más que los hayas devuelto, o sea, no importa. Interesante destacar esto en la apropiación de bienes, porque puede haber trabajadores, ¿no?, que puedan estimar, ¿no?, de que la sustracción de una mercadería con un precio ínfimo no es algo tan grave, y sí lo es, ¿no? No, sí lo es. Incluso los servicios, ¿no? Si hay el caso, por ejemplo, del trabajador que utiliza la línea telefónica del empleador para realizar llamadas personales al extranjero, ¿no? Al final es detectado y estás utilizando un servicio en beneficio tuyo, o también cuando lo haces en beneficio de terceros. O sea, ¿qué pasa si tú permites que alguien use digamos una membresía o un servicio de la empresa, o las instalaciones, ¿no?, instalaciones de la empresa? No te está beneficiando a ti, pero el hecho de que tú lo permitas y permitas que un tercero se beneficie también configura dentro de la causal del despido, ¿no? Entonces, y aquí también tenemos que ver que esto corre por cuerda separada, o sea, esto no tendría alguna relación de carácter objetivo con el tema penal. O sea, el despido no va a depender de cómo se actúe en materia penal. ¿Ya? En principio, lo que se haga dentro de lo que haga el empleador frente al acto doloso del trabajador en materia penal es irrelevante para el derecho laboral, ¿no? Aunque se han dado casos en los cuales un trabajador demuestra su inocencia en sede judicial y pide su reposición. Claro. Ahora, Manuel, también es importante ahí el tema del tiempo, ¿no? Porque pueden haber infracciones y ya ha pasado, o sea, si se cometió una infracción el mes 1 y ya han pasado 1 año, 2 años, ya no sería razonable sancionarlo por eso, ¿no? Aquí se aplica el principio de inmediatez. En materia laboral, prima el principio de inmediatez. ¿Qué quiere decir el principio de inmediatez? Apenas el trabajador, o se conozca que el trabajador ha cometido una falta, se tienen que realizar las comunicaciones tendientes a investigar y sancionar la falta laboral cometida, ¿no? Entonces no podrías después de 3 o 4 meses decir: oye, te llevaste un chicle, ¿no?, hace 4 meses, ahora te despido. No, eso tiene que ser inmediato. Claro, porque también el empleador podría utilizar eso para extorsionar al trabajador, ¿no? Sí, en realidad es un arma que podría usar de manera maliciosa el empleador, y podría, pues, en realidad esto atentaría contra el derecho del trabajador. Y es más, se entiende que cuando se ha perdonado la falta, la relación laboral debe continuar. Correcto. Y Manuel,
Hay otros casos, A ver, por ejemplo, el uso de información reservada para la utilización propia o de terceros. Acá hay muchos casos en los cuales, por ejemplo, vendedores o De secreto encargados de ventas industrial, ¿no? se Claro. llevan pues las listas de clientes, secretos industriales, para beneficio propio, para beneficio de sus futuros empleadores. También es una falta grave. ¿Qué pasa cuando se realizan actos de competencia desleal? Por ejemplo, si tú te dedicas, por ejemplo, a instalar aire acondicionado y tienes un pool de especialistas en la instalación de aire acondicionado y uno de esos trabajadores te hace la competencia. ¿Qué hace con tus clientes? Agarra y le ofrece los mismos servicios, pero de repente a un menor precio. O de repente se dirige a tu mismo mercado. No es necesario que lo haga con tus mismos clientes, sino que se dirija al mismo mercado y que realice la misma actividad económica. Claro. Entonces aquí se estaría configurando una causal de despido, que es la competencia desleal. Así se le llama en materia laboral. O sea, se sanciona el dobleteo, ¿no? El dobleteo, exacto, Es como el hecho que de dobletear. yo trabajo en esta empresa, pero yo por mi parte le puedo dar este servicio más barato, señor, ¿no? Claro, Exactamente. claro. El hecho también de entregar información falsa al empleador también es una causal de despido, ¿no? ¿Qué pasa si tú agarras y te presentas de repente con un título dices, bueno, yo estudié en determinada universidad, en realidad no estudiaste ahí, estudiaste en otra? Claro. En fin, podría darse un sinfín de cosas, ¿no? Presentar documentación falsa sobre tu nacimiento, sobre tu estado civil, etcétera, ¿no? Eso es una Eso sería causal buena de cuenta. despido. Otra causal de despido es la concurrencia en estado de embriaguez o drogadicción. Entonces, esta tendría que ser reiterada si son labores que no implican ninguna especial función. Pero si la labor que realiza el trabajador es especial o es determinante la sobriedad para realizar plenamente esa labor, como por ejemplo un piloto de avión, Operar una máquina en una mina, un ¿no? operario de maquinaria pesada, pues es determinante que él no beba antes, Claro. sobre todo antes de manipular ya sea la máquina, ya sea el avión, ya sea Claro, puede perjudicar a la máquina, a él y a terceros, ¿no? pone Todo. en peligro la vida de terceros, pone en peligro los bienes del empleador, y por lo tanto el solo hecho de concurrir una sola vez ebrio ya configura la causal de despido. Se dio, por ejemplo, el caso de una municipalidad que despidió a un barredor, a un operario de limpieza de la Correcto. municipalidad por llegar una vez en estado de ebriedad. El Tribunal Constitucional ordenó su reposición porque esta tendría que ser reiterada. Claro, no estamos ante una situación en la que su función, para que realice su labor adecuadamente, no es Exacto. indispensable. Correcto. Exacto. Y bueno, tenemos también los actos de violencia, injuria, grave indisciplina. Peleas en el trabajo, ¿no? Sí, peleas en el trabajo. Yo recuerdo un caso muy simpático que se dio en España, que un empleado le dijo HDP a su jefe, ¿no? Pero se lo dijo en un contexto amical. El jefe utilizó esta frase maldicha que allá es algo habitual, o sea, Claro. es un coloquialismo. Y despidieron al trabajador, el trabajador pidió su reposición y fue repuesto porque se había entendido de que el modo en que lo había dicho era coloquial. Y el contexto social, El ¿no? contexto social, ¿no? Y lo había hecho en una reunión social. Pero sí, en todo caso, pues, la falta, el hecho de tratar de manera soez, realizar actos de violencia, amenaza, injuria hacia un empleador es una falta grave. Como también, si es que el empleador realiza lo mismo hacia su trabajador, es considerada un acto de hostilidad. Exactamente. Entonces, por ambos lados está sancionado, tanto por el trabajador como por el lado del empleador. Luego tenemos el daño intencional a edificios, instalaciones, obras del empleador, ¿no? Maquinarias, ¿no? El abandono de trabajo por más de 3 días consecutivos. Acá muchos se equivocan, ¿no? Por ejemplo, la norma dice más de 3 días consecutivos. ¿Qué quiere decir eso? 4 días, 4 días, depende, ¿no? Hay, por ejemplo, personas que trabajan los sábados media jornada. Entonces tú puedes faltar de repente injustificadamente. Faltas miércoles, jueves, viernes, y esa media jornada de sábado. Ya estás cumpliendo Ya son más de los 3 días. días consecutivos, y ya se estaría dando la causal de despido. Ya son 3 días consecutivos. 5 días en un periodo de 30 días calendario, o 15 días en un periodo de 180 días calendario. Entonces,
vamos a ver que también se van acumulando estas faltas Las medias jornadas las injustificadas. puedo sumar, entonces. No, las medias jornadas no se suman. Lo que sí tendría que ser jornada completa. Pero acá, para ya determinar el día más, ¿no? Podrías darlo como consecuencia de no una jornada completa ordinaria, sino de repente tomar un sábado, que se Exactamente. trabaja no jornada completa, ¿no? Para considerar que se ha cumplido la causal. Y bueno, también está el hostigamiento sexual cometido por los representantes del empleador o quien ejerce autoridad sobre el trabajador, así como el cometido por un trabajador, cualquier sea la ubicación de la víctima. Entonces, si un trabajador comete un acto de hostigamiento sexual contra ya sea otro trabajador o ya sea una persona ajena a la empresa, Dentro de la empresa. dentro de las instalaciones de la empresa, entonces lo que haría pues sería configurarse dentro de la causal de despido. Correcto. ¿Ya? Bueno, y también tenemos otras causas, ¿no? Por ejemplo, el despido vinculado a la capacidad del trabajador se da porque de repente tiene un detrimento de su capacidad física o mental y una ineptitud sobreviviente y no puede realizar el trabajo. Esa sería una causal de Justificada para el despido. justificada para el despido, porque obviamente ya tu cuerpo no responde de la misma forma, tu estado mental no responde de la misma forma y no podrías realizar la actividad. Otros son, por ejemplo, otra causal, otra forma de extinción de la relación laboral. No, esta no es causal de despido, esta es una forma de extinción, igual que la que acabo de decir de forma anterior. Se da, por ejemplo, por una ineptitud sobrevenida del trabajador. Por ejemplo, cuando se diría por motivos patológicos, ¿no? Un motivo de enfermedad, ¿no? Una inhabilidad o carencia en las facultades profesionales, ¿no? Una falta de preparación o de actualización de sus conocimientos, ¿no? Eso podría ser una forma de extinción de trabajo por ineptitud sobrevenida. Y bueno, sí. Y los vinculados a la conducta que son, por ejemplo, cuando se comete una infracción por delito doloso, ¿no? Pero esta infracción debería ser no conocida por el empleador, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces, a mí me pasó el caso de que una empresa contrataron a un trabajador que estaba siendo procesado por haber conducido en estado de ebriedad, ¿no? Correcto. En estado de ebriedad, y después lo que hicieron desvincular cuando fue condenado. Pero tú conocías ese estado, tú conocías de que él estaba siendo procesado penalmente por eso y por tenencia ilegal de armas, si no me equivoco. Y sabías de esto, igual lo contrataste. Entonces, ¿por qué ahora que lo han condenado no lo vas a poder desvincular? Porque ya conocías ese estado. No hubo inmediatez ahí. No hubo inmediatez, no se conocía. Correcto, Manuel. Bueno, César. Sí, ya tenemos acá las causales para un despido justificado. ¿Cuál sería el procedimiento adecuado que un empleador debe seguir para el despido? A ver, el procedimiento adecuado es el siguiente. Lo primero que tiene que hacer es formularse los cargos. Acá y esto parte del derecho constitucional a la defensa. Así como nosotros tenemos un derecho a la defensa en un juicio, también tenemos un derecho a la defensa frente a una falta que se cometa en sede laboral. Entonces, cuando se comete una falta, y sobre todo cuando esta falta reviste despido, lo que tenemos es el derecho a que se nos formulen los cargos como trabajador y tener un plazo razonable, que según la ley es de 6 días calendario, para poder presentar los descargos. Luego poder presentar pruebas. Para presentar pruebas, exacto. Que puedan desvirtuar de repente la causal de despido en la cual se incurre. O sea, entonces, esto se le llama la carta de preaviso de despido. Esta formulación de cargos se le llama carta de preaviso de despido. Y en esa carta el empleador debe pormenorizar, digamos, los hechos realizados por el trabajador, tipificando la conducta y la causal de despido en la cual se ha incurrido, y otorgándole el plazo de 6 días. Y además se tiene que establecer si estos 6 días o más, de repente podría ser más también, pero no menos, durante estos 6 días está exonerado el trabajador a asistir a trabajar o no. Si se le exonera, el trabajador no está obligado a ir a trabajar. Correcto. ¿Ya? Y si no se le exonera, igual tendría que ir a trabajar durante esos 6 días que dure la investigación. Con la respuesta del trabajador o sin ella,
el empleador va a pronunciarse, ¿no? Correcto. Si es que decide despedir, tendría que hacerlo y justificarlo, ¿no? Bajo los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, ¿ya? Y sobre todo de lo establecido en la ley, ¿no? Si es que el hecho realizado, la conducta realizada por el trabajador está tipificada como tal, como causal de despido en la ley. Y es ahí donde tendría que, digamos, el empleador justificar el despido. Entonces es muy importante, tanto si estamos del lado del empleador como del trabajador, contar un abogado para el procedimiento, sea para formular la carta de preaviso, los descargos y la decisión. Y la decisión es muy importante. Bueno, todas las etapas la carta de despido, ahora conocer también qué me imputan. Exacto, como claro. tú me dices, mira, podría ser una carta de despido, podría ser que ese proceso no termine en carta de despido, sino de repente en una amonestación o en una suspensión, una sanción menor a la del despido. Una buena defensa del trabajador podría lograr eso. Podría ¿no? lograr eso, exacto, sí. Correcto, Manuel. Interesante el procedimiento de despido porque no es algo a la ligera, es como un pequeño proceso, ¿no? En el cual uno tiene derecho a defenderse y el empleador funge un poco de juez, ¿no? Para tomar una decisión que tiene que estar motivada, ¿no? Exactamente. Así es. Entonces, Manuel, ¿por qué es importante que una empresa ponga a sus trabajadores en planilla desde el punto de vista del empleador y no continuar con la informalidad de la que tanto pues nos estamos lamentando, ¿no? A ver, primero, si eres un emprendedor, si tu empresa recién inicia, tú cuentas en realidad con un motivo legal para contratar a plazo fijo al personal, ¿ya? Que es por inicio de actividad. Por ejemplo, si eres un emprendedor, ¿ya? O si incrementaste tus actividades, también podrías fundamentar una contratación a plazo fijo del personal. Entonces, primero podrías incorporarse a la planilla. Si lo incorporas a la planilla y le haces firmar contratos por escrito, ¿no? Justificando, eso se le llama la causa objetiva en materia de contratación, ¿no? El hecho de justificar el por qué te contrato a plazo fijo. Eso es una causa objetiva en materia de contratación. Por esto, por esto y por esto. Y esto está vinculado a lo que dice la ley respecto al tipo de contratos que estamos celebrando, ¿no? Entonces, yo tendría esa ventaja de poder contar con personal a plazo fijo porque la ley lo establece así. Y es un incentivo. Y es un incentivo. Ya, primero. Segundo, si tú no incorporas a tus trabajadores en planilla, tienes una contingencia que te va a seguir siempre. Te va a seguir siempre, ¿por qué? Porque el trabajador apenas se desvincule su relación laboral, ¿no? Porque por más que tú digas que no está en planilla, por más que te gire recibos, se va a aplicar un principio que rige en materia laboral que se llama el principio de primacía de la realidad. ¿Qué es lo que nos dice el principio de la primacía de la realidad? Sobre lo que digan los documentos, prima lo que se encuentra en los hechos. Entonces, un elemento esencial de la relación laboral es la subordinación. Y lastimosamente, cuando una persona contrata a alguien para que realice un trabajo, por más que el documento que le haga firmar diga contrato de locación de servicios, claro. Por más que te emita un recibo por honorarios, si encontramos elementos de subordinación, como por ejemplo el recibir órdenes, el estar sujeto a un horario de trabajo, de repente recibir directivas de cómo realizar tu trabajo, ¿no? Estar sujeto a sanciones por parte del empleador, estar sujeto al reglamento interno de trabajo. Hay elementos que te dicen, porque es locador de servicios, pero tiene un correo institucional. O sea, estos elementos nos van a llevar a la realidad y se va a aplicar a la realidad. Y en la realidad, ¿qué se va a demostrar a nivel judicial? Que el trabajador, que era una relación laboral y que no era una locación de servicios. Y por lo tanto, páguese sus beneficios sociales. Cuando una persona no está en planilla, claro, no cobra beneficios sociales. Y si tú le pagas por lo bajo de beneficios sociales, por ejemplo, viene diciembre, si su sueldo es 1.000 soles, le pagas 1.500. El trabajador no va a manifestar que le has pagado los 1.500, no va a decir que le diste su gratis. Todo al final lo va a computar y va a pedir que se le paguen los beneficios sociales sobre una remuneración que recibió. O sea, al final vas a terminar pagando, puedes terminar pagando el doble o el triple de lo que te correspondía. Si a eso le sumas los intereses legales laborales, y pues al final y también le sumas el hecho de que no puedas deducir como gasto. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú tengas una trabajadora en planilla
te da o vas a poder deducir lo pagado en la planilla del trabajador como gasto. Exactamente, ¿no? Afecta tu O como contabilidad, costo ¿no? laboral. Sí. Claro. Ahora, si es que después el trabajador saca una sentencia favorable, eso no lo vas a poder deducir como un gasto. No, definitivamente. No vas a poder deducirlo como un gasto. Y eso, ¿qué está pasando? Estás pagando el doble, pues. Estás pagando Claro. el doble y es más, no te sirvió para deducir tus impuestos. Y si tienes problemas de liquidez, te embarga la cuenta, ¿no? Sí, te pueden barrar la cuenta. Y te perjudicó si tenías un negocio importante con algún proveedor y... También afecta tu reputación. Es más, ¿qué le puedes pedir tú a un trabajador, por ejemplo, que no te realice actos de competencia leal si estaba por locación de servicios? ¿Cómo podrías tú increparle eso o incluso sancionar a un trabajador? Por eso, al final el trabajador siempre va a buscar beneficiarse de alguna situación. Entonces, podrían pagarte los bienes de la empresa. Y ¿no? sin perjuicio de que vienen multas de Sunafil, ¿no? Ese es otro elemento también, ¿no? Si te cae, si llega una inspección de Sunafil, o que podría llegar de oficio o podría llegar por intermedio de una denuncia laboral presente, que las denuncias son anónimas, por el empleador o por el trabajador o por alguien allegado al trabajador, también te puede llegar una multa, y son multas que no son irrisorias las multas, ¿no? Son multas que pueden llegar a afectar significativamente tu negocio. Entonces tengo un gran problema porque tengo que pagarle los beneficios al trabajador por el tiempo que no le reconocí esa situación y tengo que pagar una multa. Entonces el costo de la informalidad es altísimo, ¿no? Sí, el costo de informalidad es altísimo, y en realidad si lo ponemos sobre la balanza, César, yo le veo más perjuicio en no tener un trabajador en planilla que los beneficios, que esos supuestos costos que ahorras, que al final yo no veo ese ahorro, no se hace tangible, menos aún si eres una MIPE, porque en la MIPE los derechos laborales están ciertamente recortados, no se paga tanto, incluso hasta tienes subsidios por parte del Estado en cuanto a las prestaciones sociales, y por qué no aprovecharlas, ¿no? Por supuesto. Bueno, Manuel, interesante este tema, definitivamente vamos a tener que tocarlo nuevamente. Te agradezco mucho por ilustrarnos al respecto. Amigos, entonces ya con esto concluimos el programa, no sin antes desearles unas felices fiestas navideñas, ¿no? Como corresponde, nos estaremos viendo la próxima semana. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, César. Muchas gracias, queridos televidentes. Les deseamos desde aquí, desde CTL Consultants, una feliz Navidad a todos y que la pasen en amor y armonía con sus seres queridos. Hasta pronto. Hasta pronto.